es un estudio donde ya vamos a empezar a abordar cómo es que llegamos a este tema de tantas denominaciones, la Iglesia Católica. Aquí es donde ya vamos a empezar a ver cómo es que hubo ese cambio. En la clase de hoy se llama la iglesia imperial, y les traje esta enseñanza justo con imágenes porque a mí me gusta que usted no solamente se quede con lo que yo le digo, sino que vea que hay sustento atrás de esto, pero no solamente eso, que usted visualmente se haga una idea de lo que yo estoy hablando, porque yo no quiero que esta clase o que estas clases sean solamente palabras y ya. Yo quiero que se quede algo, que algo de lo que se hable hoy usted diga, yo aprendí algo nuevo, porque justamente eso edifica nuestra fe. Este tema no es nada más para decir, es que, bueno, yo sé más que los demás o no. En realidad este tema es para afianzar y para cimentar la fe que tenemos, para que nosotros veamos cómo en la realidad, en la historia, Dios se manifestó a través de muchas personas, todo lo que sucedió y cómo la iglesia ha llegado a lo que es el día de hoy. No sé si usted en algún punto se haya preguntado, yo sí. O sea, yo me preguntaba por qué hay tanta denominación y la iglesia católica de dónde saca esto y de dónde saca lo otro. Pues son preguntas que vamos a darle respuestas en estas siguientes clases. Ya faltan poquitas, faltan 3 clases, bueno, esta y otras 2. Pero son periodos cruciales, son periodos muy importantes. Pues quiero compartirle que el varón que usted ve ahí, ese varón se llama Constantino, Flavio Valerio Constantino. Es un emperador romano y fue conocido como Constantino el Grande. Y bueno, usted puede decir, bueno, pero pues a mí de qué me sirve saber que si existió Constantino o no. Pues sí le sirve, porque Constantino fue el que acabó con la persecución de la iglesia cristiana. Gracias a este varón, nosotros podemos practicar nuestro cristianismo de una manera libre, de una manera donde no vamos a estar pues lastimados o a la gente la asesinaban. Él acabó con esa persecución, que era una persecución de muerte. Eso era lo que los cristianos de la iglesia primitiva y los cristianos de la, los primeros cristianos de los primeros 300 años se enfrentaban a eso, a la persecución, pero persecución de muerte. Ellos pues se reunían en lugares como clandestinos, en casas con fachadas como muy romanas. No podían decir abiertamente soy cristiano porque sabían que había persecución y bajo pena de muerte el admitir que seguían a Jesús. Entonces, bueno, este varón es muy importante porque a partir de él, de un suceso que le pasa a él toma la decisión de seguir a Jesús, de aceptar la fe cristiana, y entonces ya hay un cambio radical porque de que los cristianos pasen a estar aquí en los coliseos, arriesgando sus vidas con leones, con gladiadores, muriendo, él en realidad empieza a hacer una corte y se hace el primer emperador cristiano. Él instaura el cristianismo como la religión aceptada. ¿Cómo sucede esto? Este varón, todavía no me cambie la imagen, pastora, yo le digo. Este varón tiene una batalla, porque cuando un emperador romano sale del poder, pues realmente su descendencia corre peligro de muerte. En Roma no bastaba solamente con que el emperador tuviera el poder, sino estaba un senado. El senado era un lugar muy peligroso. No crean que el senado era un lugar como de blancas palomitas, no, era un lugar donde las personas que estaban en el poder arriesgaban su cabeza. Yo de hecho acabo de ver una serie que está en Netflix, si usted tiene Netflix y lo puede ver, se llama El Imperio Romano, y te narran cómo la vida de los emperadores romanos era muy difícil de manera personal. O sea, cuando ellos llegaban ya al poder a ser emperadores, y quiero aquí meter esto
Un emperador es un rey que está en una jerarquía mayor. Más bien, lo voy a acomodar mejor. Un emperador es un gobernante con una jerarquía superior a un rey. Puede haber un rey de una sola nación, pero el emperador es rey sobre reyes de varias naciones. ¿Ok? Estas personas, estos romanos eran emperadores, es decir, estaban en un nivel jerárquico y de poder militar, económico y de mucho poder por encima de cualquier rey. ¿Ok? Él empieza al morir su padre una lucha, una guerra por el poder. Porque cuando moría un emperador, las personas que estaban a su alrededor muchas veces decían, yo voy a reclamar el trono, yo voy a reclamar el poder, yo voy a reclamar el imperio. Y pues había guerra. Eso significaba que, pues que él podía morir, que podía morir su familia, que podían morir sus hijos, la gente cercana. Entonces en Roma no solamente era la figura del emperador, sino estaba también aquella figura del Senado, que era una figura pues que también tenía un alto poder político. Bueno, pues este varón Constantino tiene una lucha con, con, otro, con otro personaje, se llama Magencio, y ellos tienen una batalla la batalla se llama Batalla del Puente Milvio. Esto ocurre el 28 de octubre del 312 después de Cristo. Aquí ellos empiezan a tener, pues, van a entrar en guerra y pasa algo sobre la vida de Constantino, que yo sé que muchos de ustedes lo saben. Lo que sucede con él es que él tiene una visión en el cielo y él observa una cruz luminosa que se alza por encima del sol. En la noche ese mismo día él tiene un sueño. Pastora, ¿me puede ayudar con la imagen 3, por favor? En la noche este varón tiene un sueño. ¿Con la 3? Perdón, ¿con la 3? Sí. Ok. En la noche este varón Constantino tiene un sueño. En el sueño se le instruye a usar la cruz y él menciona estas palabras: in hoc signo vinces, bajo este signo vencerás. Eso es lo que él recupera de su sueño. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, pues él lo que hace es que coloca un signo, y me gustaría que si vieran el signo, está en la imagen 4, pastora. Es que quería que vieran el lema. Les quiero pedir que sigan tocando la pantallita. Yo sé que tal vez a muchas personas el tema de la historia les parece aburrido, pero ¿qué cree? No sé si alguien aquí ha visto Juego de Tronos o hay una novela que mi hermana veía. Ni siquiera me sé el nombre porque yo no la vi, pero Hurrem creo que se llamaba. Y habla justamente de estos imperios, estas vidas hechas novela. Quiero decirle yo a usted, hermano, hermana, que la vida misma es mucho más increíble que la historia, que las novelas que vemos, porque todo lo que vemos en estas series, todo lo que vemos en estas novelas, está inspirado justamente en la vida misma, está inspirado en guerras reales, está inspirado en estos juegos de poder de la historia, es real. ¿Y qué más que nosotros realmente alimentar nuestra mente? No solamente con conocimiento vano, sino con un conocimiento que va a edificar nuestra fe. Porque el conocimiento es poder, ¿sabe? Hay muchas cosas que surgen a través de este periodo que nosotros venimos arrastrando. No es que la historia, lo que pasó hace mucho tiempo, hace miles de años, no nos afecte en el presente. En realidad hay cosas que seguimos haciendo porque se empezaron a hacer en este periodo. Bueno, este varón tiene este sueño, este varón lo que hace es adaptar esta cruz y entonces utiliza él este signo. Este signo se llama Crismón de Constantino.
Y este es el signo que este emperador va a poner justamente en la armadura y lo va a usar como estandarte para la guerra. ¿Y qué cree? Que este símbolo representa la palabra de Cristo. Representa Chi y Ro, que son justamente las iniciales de Cristo, justamente en el idioma original, que es en griego, ¿ok? Por eso es que, bueno, tal vez nosotros no lo identificamos, tal vez cuando escuchamos de esto pensamos que era una cruz, pero no era una cruz, era este símbolo. Bueno, pues Constantino vence. ¿Y por qué es importante? Porque, porque él no tenía tantas probabilidades de vencer, justamente porque su ejército era mucho menor que el de su rival, que era Magencio. Entonces, vence Constantino y su rival se ahoga en el río Tíber mientras intenta huir, justamente por su armadura. ¿Ok? A partir de esto, Constantino entra triunfante a Roma. ¿Por qué? Porque el otro personaje lo que estaba haciendo era decir, me autoproclamo emperador y yo te desafío en tu gobierno, es ilegítimo. Entonces estaban entrando en una lucha de poder y pues uno de los dos no iba a salir vivo de ahí y bueno, el vencedor fue Constantino. Constantino vence. ¿Qué tiene de importante esto para nosotros, para los cristianos? Bueno, que Constantino empieza a hacer un montón de cambios en la ideología. Con este periodo es cuando justamente empezamos a ver los inicios de la iglesia ya como tal, de esta decisión libre de, de poder decir yo creo en Jesús, soy seguidor de Jesús, pero con esto también vienen cambios. Pasamos de tener una iglesia donde los cristianos eran castigados a muerte a tener una corte cristiana con un emperador cristiano. Pasamos de estos anfiteatros donde estaban los leones hacia tener puestos de honor. En el 313, este personaje Constantino promulga un edicto de tolerancia que pone fin a las persecuciones de los cristianos. Porque si recordamos la porción anterior, yo sé que hay muchas personas que no estaban, pero en la iglesia hubieron 10 persecuciones graves. Hubieron más persecuciones. Nunca, en ese periodo de persecución, los cristianos nunca fueron aceptados. Pero hubo momentos en donde el odio, la discriminación y estas ansias de acabar con los cristianos se vieron en su máximo nivel. Tenemos también ahí a personajes como Nerón. Y bueno, él acaba con todo esto. Quiero destacar que en estos periodos de persecución la iglesia estaba unida. La iglesia veía un mover del Espíritu Santo. Se esforzaban por congregarse, se esforzaban por agradar, practicaban la Santa Cena. Tenían 3 criterios. Vino Jesús, Jesús es el Cristo, Jesús murió por mis pecados, Jesús resucitó a los 3 días y Jesús es la salvación. Eso era lo que ellos creían en la Santa Cena. Las prácticas de la iglesia primitiva y la iglesia apostólica eran muy cercanas a lo que practicaron con Jesús. Aquí vamos viendo que esto ya se va a alejar de eso y ahí es donde vamos a ver cómo aquí las cosas se van torciendo de una manera muy particular. En el año 323 después de Cristo, Constantino se hace emperador, ¿ok? Como ya les explicaba, Constantino era una persona de mucho poder porque era rey sobre otros reyes. Él cesa la persecución, se restauran las iglesias y se abren. Y pasamos de dejar de tener estos periodos de persecución en lugares secretos, en cuevas, en lugares poco concurridos, en cementerios. Y bueno, ya se empiezan a construir salones, ¿ok?
Pastora, ¿me ayuda con la imagen 6, por favor? Quiero compartirle cómo era una iglesia en este periodo. En este periodo las iglesias eran así porque tenían una inspiración obviamente de la cultura romana. Es un rectángulo dividido en pasillos con pilares, con una plataforma semicircular, que es lo que vemos al fondo, y con asientos para los clérigos. ¿Ok? Esta era la manera en que se empezaron a construir las iglesias. ¿Por qué me pareció importante incluirlo? Porque no es la manera en que vemos las iglesias católicas el día de hoy, que justo este comienzo va muy ligado a la iglesia católica. Y le quiero compartir por qué. 2 generaciones después de que Constantino promulgara este edicto y ya no hubiera persecución para los cristianos, pues empiezan a haber imágenes en las iglesias, lo que hoy vemos como santos. ¿Y qué había en esas iglesias? ¿Qué representaciones había? Bueno, pues estaban los mártires, estaban las personas que ellos consideraban santos, y aquí ya se empieza a ver la figura de María también en estas iglesias. Hay que darnos cuenta que en este periodo no es que haya pasado tanto tiempo, en realidad fueron 300 años, 300 después de Cristo, y aquí ya estaba la idolatría metiéndose como el moho en la iglesia. ¿Por qué como el moho? Porque después de eso, pues ya no salió de la iglesia. Se quedó, se arraigó y no la pudieron sacar. ¿Ok? Bueno, este acto de que estas imágenes se hubieran visto en las iglesias porque las empezaron a poner, y si nos damos cuenta es más o menos la arquitectura que vemos en la mayoría de iglesias. Yo creo que es similar en cualquier país, que la mayoría de iglesias tienen más o menos esta misma arquitectura. Y pues obviamente a lo mejor podemos ver como tal vez detalles más dorados o pinturas, pero esto es totalmente romano, esto viene de Roma, ¿ok? Las personas de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, se hubieran horrorizado si hubieran visto que en sus iglesias, en las iglesias dedicadas a Jesús, para adorar y alabar a Jesús, pues ya había imágenes de personas. Amén. En este periodo, este emperador Constantino toleraba las costumbres paganas, pero los sacrificios ya no se practicaban. Y aquí, cuando yo estaba estudiando, pues hubo una confrontación hacia mí, porque este era un tema que yo utilizaba mucho para atacar a los cristianos. Pues tal vez ustedes no me conocen del todo, pero yo era profundamente atea. Yo decía, Dios no existe, Jesús era solo una persona, esa era mi creencia, y lo que yo ocupaba para decirte, bueno, la religión cristiana está mal, es decir, bueno, pero pues ellos han asesinado a muchas personas y ellos tienen esto, son incongruentes, ¿saben? Pero yo me puse a pensar también, ok, sí, ha habido ciertos temas de persecución, pero la iglesia cristiana en realidad lo que hizo fue cesar sacrificios. Estamos hablando de sacrificios de mujeres, de niños, de personas. Y la cantidad de gente que murió en la persecución de esos 300 años, ni siquiera yo creo que no se acerca a la cantidad de personas que murieron o bueno, que lo vamos a ver más adelante en el siguiente periodo, no me voy a adentrar en esto. Pero en este periodo se cesan los sacrificios, ¿ok? En muchos lugares los templos se consagraban como iglesias, en las ciudades particularmente se hacía esto. Y había lugares como el campo, donde el paganismo se practicaba y era una práctica que ya estaba muy arraigada, porque eso se pasaba de generación en generación. Y es algo que vemos en el día de hoy también. En las zonas más rurales es donde vemos que hay prácticas de brujería, prácticas chamánicas, eso es algo que está muy arraigado. Quiero decirle que la palabra paganismo significa morador del campo, pero esta palabra se va a asociar mucho justamente al tema de la idolatría.
Como vimos en el periodo anterior que una causa de enojo de los líderes de las religiones politeístas o de las otras religiones era que los templos estaban ligados a la economía y que cuando empieza a expandirse el cristianismo, pues esa economía se vio afectada, ¿ok? En este periodo, el tesoro público y los recursos ya eran para la iglesia. Entonces, este emperador Constantino dio un cambio así brutal de pasar de ser los perseguidos, los enjuiciados, a los recursos para la iglesia, se van a erigir iglesias. Entonces, aún no, pastora, espéreme tantito. Los obispos o ministros recibían un sostén económico por el Estado. Y al clero se le empezaron a otorgar privilegios que no era que fueran una ley, pero que con el paso del tiempo sí se hicieron una ley. ¿De qué privilegios estoy hablando? Estoy hablando de los privilegios de tal vez no pagar impuestos, cosa que se ve justamente ahora en la actualidad, porque en muchas iglesias, cuando hay donaciones o cuando hay cuestiones de estas, entiendo que se deducen impuestos. Eso es algo que todavía se ve. Estas personas, el clero, las personas que servían en las iglesias, en estas iglesias, no pagaban impuestos, ¿vale? Las acusaciones que habían en su contra se trataban en cortes eclesiásticas y con el tiempo ellos empezaron a adquirir mucho poder. Este periodo estableció el día domingo como día de descanso y como día de adoración. En el año 321, este emperador Constantino prohibió que las cortes abrieran el día domingo, excepto para liberar esclavos. También ese día los soldados no podían trabajar, sino que la finalidad de este cambio no era santificar el día, yo también quiero aclararlo. No es que este emperador Constantino fuera un santo. La finalidad era que él quería hacerlo una fiesta. Y en este periodo hay muy buenos resultados. Hay buenísimos resultados y nos quedamos con esa imagen todavía, pastora. En este periodo hay muy buenos resultados. Te quiero compartir cuáles fueron los beneficios y que sí hubo un cambio radical en la mentalidad de las personas respecto a la manera de conducirse justamente por estas ideologías del cristianismo. El cristianismo sí permeó y hubieron aspectos buenos y hubieron aspectos malos. Y me parece tan importante conocer esto porque esto es el origen de lo que vemos el día de hoy, de lo que experimentamos como sociedad, como personas. La crucifixión se abolió primeramente porque era una forma común de ejecución. Solamente a los romanos no se les ejecutaba de esta manera porque los romanos pues consideraban que tenían un estatus más alto que cualquier persona y pues los romanos solamente cuando había como pena de muerte se les decapitaba. Y perdón, yo sé que estas palabras son muy fuertes, no sé si TikTok nos las va a censurar, pero bueno. Constantino adopta la cruz como un emblema y prohíbe que se utilice como un instrumento de muerte. Se frenó y se reprimió el infanticidio. En Roma y sus provincias, cualquier niño no deseado, escuche bien lo que le hacían a los niños, se asfixiaba o se abandonaba para que muriera. Había quien hacía negocio de recoger niños abandonados para venta de esclavos. Y aquí me viene mucho esta palabra, porque la Biblia dice que Dios es defensor de viudas y padre de huérfanos. Se me hace horroroso que el futuro de una nación, de un imperio, simplemente porque alguien diga, ya no quiero ser padre, no me gustó tu género, tal vez no me gustó cómo te ves, no me gustó tu tamaño o lo que sea que no les haya gustado, los dejo ahí a la deriva y que ya no existan. Es algo muy fuerte y muy inhumano.
La influencia del cristianismo lo que provocó es que a la vida se le empezó a dar un carácter sagrado, se empezó a valorar la vida. Eso fue en la manera en que permeó de una manera muy positiva el cristianismo. A través de toda la historia de la República de Roma, más de la mitad de la población era esclava, sin protección y sin ley. Si un hombre deseaba matar a sus esclavos, pues lo hacía. Y hay aquí una anécdota. Había un ciudadano romano que fue asesinado por un esclavo. Entonces, lo que se hizo fue que se enjuició a ese esclavo y bueno, se dictaminó que como él había sido el asesino, pues todos los esclavos, esta persona tenía 300 esclavos, imagínense. Imagínense el nivel de poder, pero también imagínense el nivel de, pues de toda la servidumbre que tenía. Pues acabaron con esos 300 esclavos. ¿Por qué? Porque eran esclavos. No les importaba la vida, no les importaba si tenían culpa, no les importaba si tenían sueños, no les importaba nada. Era, bueno, se dio el veredicto, pues se cumple, punto. Con el cristianismo también hay un cambio para los esclavos, porque los esclavos ya empiezan a tener más derechos que no tenían antes e incluso ahora ya podían acusar a sus amos de trato cruel. Y la Biblia también establece algunos conceptos acerca del trato hacia esta clase de personas. Y bueno, poco a poco la esclavitud se abolió. Se prohibieron los juegos de gladiadores en la capital de Constantino, pero en el anfiteatro romano siguieron, ¿ok? Y aquí hay un personaje, hay un monje, se llama Telémaco. Este monje justamente en uno de estos juegos se avienta al Coliseo y pues intenta que de alguna u otra manera paren los juegos. Este hombre es asesinado, pero a partir de ese suceso los juegos pues ya no se llevan a cabo. Y esta parte también se vio permeada por la influencia del cristianismo. Amén. Entonces, el ser cristiano siempre tiene una influencia positiva porque sí va cambiando las mentes, te va transformando tu manera de pensar y claro, va quitando los velos acerca de actitudes y comportamientos. No solamente para una persona, esto también se puede aplicar para una comunidad. ¿Ok? Y justamente recuerdo mucho también el tema de Nínive, por ejemplo, cuando todos se unen para pedirle a Dios que no traiga juicio sobre esa región, y al final por ese simple acto de rendición es que Dios dice, bueno, está bien. Esto en mis propias palabras, ¿verdad? Pero claro, la influencia de nuestras creencias también va a traer una repercusión a nivel social y esto lo vemos justamente en este periodo muy marcado. Pero te quiero contar de los males adquiridos, porque hubo muchos males. La iglesia llegó a ser un campo fértil para la maldad. ¿Por qué? Porque todos querían pertenecer. Imagínense, de pasar a ser los perseguidos, a tener una corte de personas cristianas. Una corte, para los que no entendemos muy bien de este tema, yo tampoco, pero sé un poquito. Una corte es un grupo de personas que están alrededor de los reyes. Justamente están ahí para darles consejo. Sería más o menos como los que hacen como parte de su gabinete y son las personas más cercanas al rey. Entonces estas cortes eran pues había hombres y había mujeres. Cuando ya hay una corte cristiana, cuando ya el emperador, imagínense, el emperador es cristiano, pues la mayoría de personas lo que querían era, yo quiero pertenecer, porque ahora el ser cristiano era símbolo de elevar el estatus, porque todos iban a querer imitar al emperador. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que así como se unen buenas personas, pues se unen malas personas. Así como habían malas, y no quiero decirlo malas personas así como de juicio, porque yo ni los conocía, ¿no? Pero
¿A qué me refiero? Personas que sí tenían una fe genuina, personas que sí buscaban de Dios, personas que sí estaban teniendo una interacción, una intimidad, que oraban, que ayunaban, que buscaban presencia, que amaban a otros, que amaban a las almas, que realmente el evangelio sí les había resplandecido y sí lo intentaban seguir, pero había personas que por el contrario lo que seguían era el dinero, el poder. Y entonces que decían, bueno, la iglesia es un medio para conseguirlo. Y entonces en este aspecto permeó. Esto no es algo que esté fuera de lo que pasa en la actualidad, porque esto sucede. La palabra de Dios dice que hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Y lo mismo pasó justamente cuando, digamos, se autorizó el cristianismo como una religión que se podía practicar. Empezamos a ver que había personas que querían ganancias, que querían beneficios personales, que querían influencia política, que querían riquezas. Los servicios aumentaron, pero eran menos espirituales. En este periodo, justamente a causa de esto que les estoy comentando, se empezaron a sincretizar paganas y la iglesia lo único que hizo fue cambiarles el nombre y cambiarles de oración. Y yo te quiero compartir algo que yo sé que pues tal vez a muchas personas no les va a agradar del todo, pero bueno, es algo que es una realidad. Yo le invito a que las cosas que usted diga, esto como que se me hace raro, se cerciore. Usted lo compruebe, lo verifique, ¿ok? Le quiero compartir algunas fiestas que tienen esos orígenes y que son un sincretismo. Un sincretismo es la unión, por ejemplo, en este caso de dos religiones, pues digamos para tener contentas a unas personas y a otras. Eso es el sincretismo. Pues como la primera fiesta que se sincretizó, pues ¿cuál cree que es? Me siento aquí hablando sola. Semana que se llama el nacimiento del sol invencible y con la celebración de los Saturnales, la fiesta en honor a Saturno. La iglesia adoptó esta fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús, capitalizando la importancia cultural de las celebraciones del solsticio de invierno. Pastora, es la... Sí, justo nos quedamos en la 7, porfa. En la de la Virgen. Bueno, después tenemos la Pascua. La Pascua tiene raíces judías, pero también se celebra otra festividad que se llama Ostara, que se relaciona con el nacimiento y la fertilidad. ¿Ok? Y obviamente está muy ligado a todas las estaciones, a la primavera y al invierno, el caso de la Navidad. El Día de Muertos. ¿Y por qué saco el Día de Muertos? Porque el Día de Muertos, sí, en el Día de Muertos, si usted va a una iglesia católica, al menos yo llegué a ir, no muchas veces, nunca fui católica, pero te- ellos sí te instan como tal día es el día de los bebés, de los niños, y el siguiente día en México, porque, bueno, tal vez me olvido de explicarlo esto bien, yo soy mexicana. En México hay un día muy particular que es el 1 y el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. Y aquí pues las personas lo que hacen es ir al panteón, dejar alimentos, dejar lo que a la persona, que al familiar más le gustara. Y esto en la iglesia yo llegué a escuchar que no era mal visto, que ellos lo aplaudían porque decían que el día primero era el tema, era de los bebés, de los niños. Recordemos que la Iglesia Católica también tiene este tema del limbo, todas estas cuestiones que yo no estoy tan empapada de este tema todavía no llegamos hasta eso, pero ellos manejan estos conceptos, ¿ok?
y que el día 2 es para los adultos. Y por eso lo incluí, porque al menos en México eso sí se considera. La Iglesia Católica lo considera. Después tenemos el Año Nuevo, el 6 de enero, más bien el Año Nuevo. No sé por qué salí con el 6 de enero, ¿no? Esta fecha coincide con celebraciones romanas también. Y tenemos los carnavales. Estos carnavales se remontan a fiestas como Lupercales, que son fiestas de purificación y fiestas de santidad, que se transforman en un periodo de, de permisividad, ¿ok? Y esto está ligado también muchas veces a la cuaresma y al miércoles de ceniza, que en muchas iglesias católicas también se ve. Entonces, se empieza a dar como esta pues revoltura de creencias y para tener a todos contentos pues empiezan como a unir las festividades y en este caso dicen, bueno, el 25 de diciembre los romanos celebramos al sol, pues entonces vamos a celebrar también a Jesús. Yo sé que para muchas personas tal vez esto es como un shock de que cómo es posible, pero así es real, ¿ok? Eh, Se empieza a venerar a la Virgen María, que es la que estamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque a la Virgen María se le agrega a la iglesia para adorar a Venus y a Diana, ¿ok? Que son las imágenes que tenemos en la parte de abajo. Para eso fue que se empezó a incluir la imagen de María en la iglesia. No, no es propiamente por María, fue por este motivo, fue porque ellos querían seguir adorando a esos dioses y lo único que hicieron fue cambiarle de forma. A su vez, estas representaciones de Diana y esta representación también de Venus, pues tienen mucha relación con dioses, con una diosa cananea, que no vamos a hablar de esto, pero es un tema muy, muy interesante, que tiene mucho de dónde sacar y que es muy actual, porque esto lo seguimos viendo en la iglesia. Y quiero compartirle como un dato curioso que el Papa este año acaba de decir, lo vi en Google, en las noticias en Google, acaba de decir que María ya no es considerada por la Iglesia Católica como al nivel de Dios, que ya no es redentora, que María pues sí hay respeto, que María intercede, eso es lo que dice la Iglesia Católica. Y bueno, pues ellos van cambiando también, al menos cambiaron después de 500 y tantos papas, su manera de pensar respecto a que María no tiene el poder de Jesús y que a María no se le debería rendir culto, pero hasta apenas lo están diciendo. Fíjense, empezó en este periodo y apenas lo están aceptando. Bueno, en este periodo, la figura del anciano evolucionó y se convirtió en sacerdote. Se manifestó también la ambición, el orgullo y la soberbia. Cuando el imperio adoptó los cristianismos, la iglesia y el gobierno se volvieron uno. Tal vez si la iglesia se hubiera desarrollado aparte del gobierno, bueno, tal vez habría sido una cosa distinta, pero la realidad es que el gobierno permeó mucho e influyó mucho en la manera en que se desenvolvió la iglesia, porque tenemos que tomar en cuenta que ellos estaban viendo justamente un imperio, ellos estaban teniendo como ejemplo a un emperador. Eso era el nivel, el estatus más alto al que una persona podía llegar y era lo que todas las personas seguían. ¿Por qué? Pues ahora, por ejemplo, la sociedad que vemos tal vez algún artista o algún cantante y muchas veces pues queremos imitar. Bueno, en ese tiempo pues no había estos rockstars, no había estas estrellas de cine, pero estaban estas figuras de poder que era lo que todas las personas querían llegar, aspirar y rodearse y estar cerca, ¿ok? Le quiero hablar un poquito también de por qué fue importante este varón. Pastora, ¿me ayuda con la imagen 5? Este varón Constantino funda un imperio, funda el imperio bizantino.
el imperio bizantino sigue siendo el imperio romano. La diferencia es que él se cambia de vivir de Roma a, y aquí lo estamos viendo, ¿ok? Estamos viendo como del lado verde se ve que está Roma, ahí se ve un puntito, y del lado amarillo se ve Constantinopla. Constantino funda Constantinopla. Constantinopla está ubicado en una ciudad llamada Bizancio, por eso se llama Imperio Bizantino. No es que no sea el Imperio Romano, sigue siendo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano se va transformando. ¿Por qué? Porque Constantino lo que quería hacer era dejar atrás la influencia romana que estaba ligada a la idolatría. Entonces el cristianismo también permeó en la mente y en las ideas y en las posturas de este emperador. Y lo que hace es cambiarse de Roma a Bizancio, que aquí podemos ver que es Constantinopla. ¿Ok? La intención de este emperador era crear una ciudad cristiana libre de la influencia de Roma. Déjenme ver si me pongo música porque me siento muy sola. Ok. Constantinopla se convierte en el centro político, militar y espiritual. En este lugar se empiezan a crear iglesias, instituciones cristianas y ahí se encuentra un gran número de reliquias y un ambiente donde la fe se podía desarrollar sin dificultad. Yo te quiero enseñar que todo eso que está remarcado en las líneas rojas es el imperio bizantino. Todas estas regiones le pertenecían a este emperador. Y entonces yo me pongo a pensar, ok, nosotros tal vez, pues los pastores, ¿no? Que tienen una iglesia, es muy complicado lidiar con las personas. Imagínense estos hombres que tenían que lidiar con millones y millones de personas y que tenían que lidiar con reyes. Bueno, pues este era el caso. Y esto es la razón del por qué Constantino se cambia de Roma a Constantinopla y funda Constantinopla, porque quería deshacerse de toda esta influencia de idolatría que se veía en Roma. ¿Ok? Constantinopla marca un nuevo rumbo porque Roma representa el pasado pagano y Constantinopla representa un imperio cristianizado. Esa es la finalidad de estar y fundar Constantinopla. ¿Ok? Constantino comprendió que Roma estaba plagado de idolatría y su posición geográfica lo exponía a enemigos. También porque a Constantino tenía una sabiduría muy particular. Si nosotros vemos la historia de los emperadores romanos y la historia de Roma, está lleno de incendios, de asedios, de ataques. Bueno, pues él dijo, no me voy a quedar en Roma porque es una ciudad muy vulnerable, me voy a mover a Bizancio. Y Bizancio es una ciudad que está fortificada, pocas veces ha sido atacada por las condiciones geográficas en las que se encuentra. ¿Ok? La capital de Roma ya no iba a estar justamente del lado del imperio occidental, que es el que vemos en verde, sino iba a estar ya del otro lado. Y si se dan cuenta es como un espejito, ¿vale? En este periodo la iglesia y el imperio pues tenían una buena relación. De hecho, más bien se considera que la iglesia era más bien como sirviente del imperio, ¿ok? Porque el temperamento de Constantino pues hacía que las personas también se sometieran y justamente empezaron a concientizar, a hacer que la población pues pensara esto, que tenían que ser sumisos. Y bueno, esta capital duró 11 siglos hasta que fue tomada por los turcos en 1453, que no, si está lejos, si está lejano de nosotros, pero pues 11 siglos. Se hace una división. El imperio bizantino se empieza a hacer tan extenso
que son todas estas áreas remarcadas en rojo, que ya no era posible que una sola persona tuviera el control de ese imperio, y lo que hacen es dividirlo. Se divide en el imperio de Occidente y en el imperio de Oriente. El imperio de Oriente, que es el amarillo, se habla griego, y el imperio del Occidente se habla latino. Si tú eres latino, si no sabías a qué se debía esta palabra, pues se debe a esto, al idioma latín, ¿ok? Entonces yo soy latina, la pastora es latina, los que hablamos español somos latinos. Bueno, en Oriente quedó Constantinopla como capital y en Occidente seguía Roma. Esta división fue política, fue militar y fue cultural, pero afectó a la iglesia. En Oriente, la iglesia estuvo muy influenciada por el pensamiento griego, filosófico y teológico. Y en Occidente se desarrolló más como un carácter práctico y jurídico. ¿Ok? La división abrió paso a diferentes ideologías, teologías y a diferentes administraciones, que más adelante causarían tensión con la iglesia. Habría tensión entre estas dos iglesias, la occidental y la oriental. Y bueno, te quiero contar que en este periodo se empieza a dar una supresión del paganismo, empieza a haber una persecución en contra del paganismo. Constantino tuvo una relación pues compleja con este tema del paganismo, marcada por una transición. Su transición fue del paganismo al cristianismo. Constantino favoreció al cristianismo para consolidar su poder. Te quiero decir que no significa que Constantino fuera un santo, no. Significa que a él le convenía centralizar el poder, ¿ok? Pero él no abandona por completo las prácticas, porque él había sido educado justamente en estas prácticas. Pero él empieza a utilizar todo de una manera estratégica. ¿En dónde se puede ver esto? Se puede ver mucho esta influencia en la iglesia, en el culto a la veneración al sol. ¿Nunca te has dado cuenta, si tú puedes y tienes la oportunidad, o si tienes cerca una iglesia católica, date cuenta que muchas veces todo lo que está todo lo que vemos en las iglesias católicas es en referencia al sol? Es lo que se ve muy marcado, ¿ok? Incluso la aureolita que se ve acá atrás. Hay muchas referencias al culto al sol en la iglesia católica. Pues viene de esto, de estas prácticas, del sol invicto. Este varón tenía una tolerancia hacia el paganismo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, él empieza a adoptar el cristianismo como única religión, pero no significa como que odiara a los paganos. Más bien, él lo que quería era que las personas practicaran su religión de una manera libre, pero sí favorecía más a los cristianos. De hecho, tuvo muchas acciones buenas, porque él empezó como a regresarles todas las posesiones que les habían quitado justamente por ser cristianos. Recordemos que muchas veces en este periodo a los cristianos se les perseguía, y a veces por envidia les quitaban sus posesiones. Imagínate, eran personas bendecidas, favorecidas, personas que tenían dinero, que tenían casas, que tenían posesiones, sirvientes. Pues alguien decía, me caes mal, o quiero lo que tú tienes, eres cristiano, les quitaban sus posesiones. Él lo que hace es estas acciones, retrocede y les regresa a las personas, a los cristianos, lo que se les había quitado, ¿ok? Él no ordena conversiones forzadas ni masivas, pero su política sí es muy práctica en apoyo al cristiano. ¿Él qué ve? Él ve una fuerza unificadora para el imperio, porque en el periodo anterior, te quiero compartir, hermano, hermana, que
Las personas que eran cristianas creo que eran unas 25,000, si no mal recuerdo, porque di esa clase, y acabaron en 60 millones de personas. La iglesia cristiana estaba en una expansión, pero así a lo grande. Esto también era estratégico, ¿ok? Bueno, él no obligó a nadie a convertirse al cristianismo, ¿ok? Pero eso sí se vio más adelante, sí empezó a verse pues una obligación. Esto nos ayuda, ¿por qué? Porque pues tal vez a algunos nos aburrirá este tema, ¿no? Pero al menos aquí en este ministerio, a veces en algún devocional tal vez, alguien sí se ha parado a escribir o a decir, o se le ha dado el micrófono, o se le ha subido, no sé, y ha dicho como, pero es que los cristianos mataron a mucha gente. Y nosotros a veces no tenemos ni siquiera conciencia de qué contestar porque no sabemos. A veces sí tenemos plena ignorancia, y yo lo digo con todo el orgullo del mundo, porque yo no sé todo, tú no lo sabes todo, somos ignorantes en un montón de cosas. Eh, y pues sí, hay un periodo de persecución, se da un periodo de persecución. Te quiero compartir alguna ley de opresión en contra del paganismo, pero si tú lo comparas con los años en que hubo estas persecuciones a los cristianos, no hay punto de comparación. O sea, los cristianos eran incendiados como antorchas humanas. Se les echaban los perros, a los leones, se les, o sea, les hacían cosas increíblemente aberrantes. Pues bueno, se prohíben las donaciones a los templos paganos, y si había una donación se confiscaba y se transfería a la iglesia cristiana. Se prohibieron los ritos de adoración pagana, y el hijo de Constantino, cuando muere Constantino, él sí dice, si una persona no cree en la iglesia cristiana, pues pena de muerte. Y se les confiscaba los bienes, ¿ok? También era una manera pues de generar recursos, porque también los romanos pues al confiscar los bienes de los cristianos pues también adquirían más recursos, ¿vale? Se hizo una ley para que nadie hablara en contra de la religión cristiana, y los libros de los opositores fueron quemados. Muchos templos se consagraron al cristianismo, y había templos que quedaron en pie, templos paganos, bueno, pues se derribaron, ¿ok? Y esta tolerancia hacia el paganismo, hay tres fases. Está la tolerancia, que es, no es hacia el paganismo, discúlpenme. Es este proceso gradual de aceptación y cómo va cambiando esta fe, porque también las personas que dejaron de ser perseguidas tenían una mentalidad que fue cambiando conforme se fueron añadiendo más personas, muchos gentiles, muchos con influencia romana. Entonces las ideas se fueron mezclando. Si recordemos que ahorita cada cabeza es un mundo, imagínense cuando se estaba creando la iglesia, fue monumental que eso se organizara. Bueno, pues con Constantino los cristianos dejamos de ser perseguidos. Después se da esa preferencia hacia el cristianismo y se apoya y se le da privilegios legales y privilegios económicos, pero después ya sí se pasa a la prohibición del paganismo. Hay un emperador, Teodosio, declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. Se cerraron los templos paganos y se prohibieron sacrificios y fiestas paganas y se suprimieron cultos públicos. Había muchas personas paganas subsistiendo en el imperio, pero más bien en áreas rurales. Era lo que yo les decía, como alejados de la ciudad, porque eso ya no era la norma, ¿vale? El cristianismo se convierte en la fuerza dominante y el imperio pasa a ser oficialmente cristiano. Todo lo que usted está viendo en el mapa, de pasar de ser 25,000 personas, todo ese territorio pasó a ser
cristiano y ya era oficial. Te quiero compartir, hermano, hermana, que sigues ahí, que me estás escuchando. No te duermas, por favor. Pasaron 3 o 4 generaciones y el paganismo quedó erradicado. Ese fue el tiempo que tardó. Te quiero hablar ahora, mi hermanito, mi hermanita, de algunas controversias y de los concilios. Pastora, ¿me ayuda con la imagen? 8. La iglesia, ya vamos a terminar, la iglesia ya no sufría una persecución, pero tenía conflictos internos, ¿ok? 8. Se empieza a generar o se empieza a ver un apoyo del Estado y de la iglesia. Y empezó a generarse una unidad doctrinal porque ya estaba vinculado la religión con la política, ¿ok? Hay controversias en este punto y se empiezan a hacer concilios y reuniones. Y aquí te voy a explicar, hay una cosa que yo no entendía, yo decía, ¿cómo se originó el Papa? ¿Quién dijo que Pedro era Papa? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues aquí va la respuesta, por este motivo. Hay una doctrina, se llama arrianismo. Esta fue una de las primeras y más importantes controversias. Sostenía, y escuche lo que decía, hermanito, sostenía que Jesús no era eterno, sino que había sido creado por su condición de humano y que Jesús no era mayor que Dios. Esta doctrina fue expuesta y esta doctrina claramente negaba la divinidad de Jesús y amenazaba la Trinidad, porque te decía que Jesús pues no era como Dios, que era una persona, y decía, bueno, Jesús es más que una persona promedio, pero no es como Dios. Gracias a esta idea fue que se empezó a generar un concilio, el concilio de Nicea, que lo vamos a ver en unos minutitos. Cuando Constantino lleva a la iglesia a que gane poder y riqueza, eso llevó a una fusión de intereses eclesiásticos y estatales, intereses de la iglesia y intereses del gobierno, donde la iglesia se convierte en una institución de poder, con problemas de corrupción y ambición política. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El creciente poder de la iglesia y la emergente jerarquía, las posiciones en la iglesia, trajeron conflictos de autoridad internos con otras facciones religiosas y políticas dentro del imperio. Se empezaron a dar roces, se empezaron a pelear entre ellos, porque muchos lo que hacían era buscar poder, ¿ok? Y después vemos también que hubo también controversias por la influencia pagana, por todo lo que ya te había comentado. Pero estoy hablando de cómo... Hola Adriana Moreno, estoy hablando de cómo la iglesia y el Estado se volvieron uno, pero el trasfondo de esto era que ellos lo utilizaban para tener poder, porque no lo estaban haciendo. Ya había muchas personas que tenían intereses muy egoístas y ambición muy vinculada justamente al tema de los puestos en la iglesia. Y por este motivo es que estas dos combinaciones pues se volvieron algo increíblemente poderoso, ¿ok? Bueno, había conflictos internos, empezaron a pelear. También hubo controversia por la influencia pagana.
la conversión masiva de personas gentiles al cristianismo trajo prácticas y creencias que no estaban de acuerdo a lo que viene en la Biblia, que no estaban de acuerdo a lo que Jesús había enseñado. Y esto llevó justamente a lo que te comentaba de la sincretización de festividades, ¿ok? Celebración de solsticio de invierno que se convierte en Navidad y esto diluía las prácticas originales cristianas, ¿vale? Porque se fueron mezclando y muchas de estas festividades las venimos arrastrando el día de hoy. Yo no te quiero decir que me creas del todo, te quiero pedir que tú lo busques, que tú te cerciores, que tú veas que esto es una realidad, que esto es real. ¿Cuál es el fundamento justamente de ese día? Y pues es una celebración al sol. Bueno, hubo una pérdida de la comunidad cristiana primitiva. El enfoque de esta comunidad cristiana primitiva fue reemplazado por un poder terrenal y político. Y la iglesia lo que hizo fue empezar a presionar y a obligar a otros con violencia en lugar de la persuasión para que no se desviaran de los planes, para que no tuvieran una desviación, digamos que de estos principios. ¿Ok? Bueno, la controversia más importante fue la que te leí al inicio, de cómo fue que empezaron a atentar contra la Trinidad, a decir que Jesús no era Dios, ¿ok? Ellos decían que Jesús no era eterno y que Él no era igual al Padre, sino que era un ser creado, cosa que la Biblia pues desmiente totalmente, ¿no? Porque la Biblia dice que todo es para Él y fue hecho por Él. Estas ideologías dividieron a los obispos, a iglesias enteras y a regiones completas, se dividieron. Este periodo muestra un movimiento hacia la vida monástica. ¿Por qué? El tema del monasterio se da de la siguiente manera. Había personas que decían, yo quiero buscar a Dios de una manera más espiritual. Yo quiero buscar a Dios de una manera genuina. A mí no me interesa el poder, ni me interesa la riqueza, ni me interesa nada. ¿Y qué hacían estas personas? Se retiraban de lo que veían, de todo este movimiento político, religioso que estaba unido y se iban a vivir a regiones alejadas. Muchas personas lo que hacían era vivir solos o en grupo, se metían a cuevas o creaban comunidades, pero eran comunidades cerradas. Así es como se empiezan a crear los monasterios, porque empiezan a rechazar lo que estaba afuera y empiezan ellos a concentrarse en esa búsqueda de Dios, ¿ok? El fundador de este movimiento se llamaba Antonio. Él hizo que miles de personas se convirtieran y él vivía en Egipto, vivía en una cueva. Esta persona no estaba ligada a los bienes, a una casa, a la ropa, no. Esta persona vivía en una cueva y su mayor pasión y lo principal, lo que él quería era esta búsqueda de Dios. Él era respetado, ¿ok? Y cuando una persona se alejaba, en ese momento se les llamaba anocoreitas. Y cuando se hacía una comunidad, porque un ejemplo, podría ser yo en una cueva y entonces era yo sola, pero tal vez yo podría estar con una comunidad que buscara lo mismo que yo. Bueno, a esas personas se les llamaba cenobitas. Y este principio fue el inicio de los monasterios como se conoce. Por si usted dice, bueno, pero es que ¿de dónde salió este tema de los monjes? Pues de esto, de esta búsqueda, que justamente vamos a ver más adelante que los monjes a veces eran los más rebeldes, se rebelaban en contra de la autoridad y se rebelaban en contra de la iglesia. No de la iglesia de Dios, no de la iglesia que sí le agradaba a Dios, de la iglesia que estaba haciendo las cosas mal. Bueno, después vemos que se lleva a cabo un concilio de Nicea. Este concilio es
convocado por Constantino, por este emperador, que es una figura importante. Participaron aproximadamente 300 obispos y se redactó el Credo de Nicea, declarando que Jesús es Dios verdadero, engendrado, no creado y de la misma esencia del Padre, por la controversia que te leí, el arreísmo. Por este motivo es que se genera este concilio. En este concilio se afirma la divinidad de Cristo y se rechaza completamente el arrianismo. ¿Ok? El conflicto no termina en Nicea. Durante décadas, este movimiento, el arrianismo, siguió provocando diversas persecuciones y alianzas dentro de la iglesia. Y esto me recuerda mucho a algo que se vio en el periodo pasado, que era el agnosticismo, que también era una práctica que hablaba en contra de Jesús, atentaba en contra de Jesús. Pues son prácticas similares que intentaron infiltrarse a la iglesia justamente para destruir la figura de Jesús. Bueno, pues en este concilio eso cae por tierra. Habían otras controversias que surgieron también. Surgió la controversia sobre la naturaleza de Jesús, sobre la Trinidad, sobre el pecado y sobre la autoridad eclesiástica. Los concilios se empezaron a convertir en una herramienta para mantener a la iglesia unida y con una fe coherente. Todos en el mismo sentir. El fundamento o la idea que tenían para llevar a cabo estos concilios no era mal. Quiero que nos vaya familiarizando con un tema. Pastora, ¿me puede poner la imagen 1, por favor? El Imperio Bizantino, ya hablamos de la figura del emperador. En el Imperio Bizantino el emperador no solamente era un jefe, sino que se le consideraba representante de Dios en la tierra. Esta persona tenía la autoridad para convocar concilios, intervenir en disputas doctrinales, en prácticas y nombrar o destruir patriarcas. ¿Ok? La iglesia era quien legitimaba el poder del emperador coronado. Por eso te decía que la iglesia y el poder están, y la iglesia y el gobierno estaban unidos, y que en este caso no era tan entonces, pero esto porque es importante, porque esta es la influencia de lo que las personas vieron de una forma de gobierno, ¿ok? Para este periodo ya había una persona que se empezaba a proclamar como papa. ¿Por qué es importante? En la iglesia apostólica, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron llamados por Jesús. Ellos no se autoproclamaron con un título. De hecho, Pablo decía que él se sentía el más pequeño. Pablo estaba muy concientizado a este tema de la humildad para no engrandecerse. ¿Ok? Esto no sucede en este caso, ¿vale? La iglesia era gobernada, más bien, la zona, el territorio era gobernada por una persona y los otros reinos eran gobernadas por otra persona, que era el emperador. Bueno, pues la iglesia tenía diversos obispos, diversas personas encargadas de las iglesias. En estas iglesias, 5 particularmente, en Jerusalén,
En Antioquía, en Alejandría, en Constantinopla y en Roma había personas sobresalientes que eran líderes de los obispos. A estas personas se les llamaba metropolitanos y después se les llamó patriarcas. ¿Ok? Bueno, estas personas se peleaban por el poder. Estas personas se peleaban por el poder porque ¿cuál era la pregunta que estaba sobre la mesa? Ok, Constantino gobierna un imperio, gobierna muchos países, pero ¿quién nos gobierna a nosotros? Ellos querían adoptar la forma de gobierno del emperador en la iglesia y lo hicieron. Lo hicieron. El patriarca de Roma se autoproclama padre o papa y después, bueno, papá, porque lo dije mal, o padre para después convertirse en un papa. Como ya les comentaba, estas personas tenían conflicto. Estos 5 patriarcas que eran los más sobresalientes se peleaban entre ellos. Al final, solamente quedaron 2 para competir por ese puesto. El patriarca de Constantinopla y el patriarca de Roma, que son justamente lo que vimos en el mapa, los que se contraponen. Bueno, el patriarca de Roma utilizó esto y bueno, ganó. Al final sí se convirtió él en el papa. Él decía que en su fundación tenía dos personas angulares, 2 personajes sobresalientes. Él decía que Pedro y Pablo eran los que habían fundado la iglesia de Roma y que entonces por ese motivo él debía ser elegido papa. ¿Por qué? Pues porque estos apóstoles eran sobresalientes. ¿Y por qué se aceptó? Porque en la iglesia primitiva el papel que desempeñó Pedro y que desempeñó Pablo como líderes, como personas sobresalientes en la iglesia, era muy similar al papel que ellos querían ostentar. Solo que en ese tiempo pues ellos no se autoproclamaban los líderes de nada. Ellos lo que hacían era organizar, instaurar, levantar iglesias, levantar personas, levantar ministerios. Pero esto es el argumento y de esta manera es que nace el primer papa justamente en Roma después de disputarse los 5 regiones. Bueno, tienen dos versículos básicamente en los que sustentan justamente esto. El primero es el versículo donde se habla que Pedro es la roca y el otro versículo, la otra porción de la Biblia es aquella porción en la que Jesús va por Pedro y le dice que apaciente a las ovejas. Ese es el sustento para que ellos digan que Pedro fue el primer papa. Aunque en ese tiempo, pues, esta jerarquía no estaba considerada. Bueno, después ya para finalizar te quiero compartir que sucede algo importante. El Imperio Romano cae. ¿Y cae por qué? Cae porque Constantinopla, después de la muerte de este emperador de Constantino, 25 años después aproximadamente, es conquistada por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tiene la religión, creo que son musulmanes. Y esto lleva y pone a cabo el fin del Imperio Bizantino. Las principales causas de este derrocamiento y de esta rotura y de esta destrucción y caída del Imperio Romano fueron el debilitamiento del poder militar del Imperio Bizantino, el aislamiento diplomático y el cierre de rutas comerciales. Y te quiero decir por qué es importante esto. Porque esto no supuso el fin de la iglesia, esto supuso una transformación radical. Si ya las personas venían con esta idea de yo soy el líder, yo soy el papa, yo soy el padre de todo el imperio. Imagínate que el catalizador tan fuerte que fue que derrocaran un emperador. Ok. Aquí el impacto más fuerte fue que al desaparecer la figura del emperador se creó un vacío de poder, ¿sí?
Y la iglesia como Estado, en ausencia de gobernantes civiles, eh, tienen que asumir funciones administrativas. Tienen que organizar la defensa de las ciudades, negociar tratados, distribuir alimentos y administrar justicia. Se empieza a ver la figura del Papa como un monarca, como un rey. El obispo de Roma dejó de ser solo un líder espiritual para convertirse en una figura política. Esto sentó las bases para los futuros estados pontificios, que es lo que vemos en la Iglesia Católica. Estas personas lo que hacen es, a la caída del imperio, empiezan a tener como misiones de evangelización, pero hacia personas que eran considerados bárbaros, por ejemplo, de romanos a germanos. Tenían una estrategia de conversión. A menudo esta estrategia de conversión se lograba a través de los reyes o jefes tribales, por ejemplo. Cuando el líder se convertía, su pueblo le seguía, lo que a su vez resultaba en un cristianismo mezclado con supersticiones antiguas. Esto fue lo que dio paso justamente a esto. Esto claramente da pie a al siguiente periodo, que es un periodo muy fuerte, que es un periodo en el que todo ateo se levanta y te dice, como yo lo hice, no, pero es que la iglesia no es buena porque asesinó a muchas personas. Esta es la razón. Pero si nos vamos dando cuenta, aquí no está Dios, hay fines solamente políticos, fines egoístas, fines para lucrar. ¿Ok? Y te quiero compartir ya por último y para finalizar algunas personas sobresalientes de este periodo. Te quiero compartir a un líder, Atanasio. Él se le considera el defensor de la fe. Él fue el que luchó contra aquella persona en la controversia que te conté de Jesús, de Arrio. Justamente Arrio fue el causante, el que provocó el concilio de Nicea. Y este Atanasio defiende la figura de Cristo. Después tenemos a Ambrosio de Milán. Él era un obispo y un estadista. Y él estableció el precedente de que el emperador está dentro de la iglesia, no sobre ella. Tenemos a Juan Crisóstomo, Boca de Oro, el predicador más grande de este periodo, patriarca de Constantinopla, exiliado por denunciar la corrupción de la corte, porque, claro, había personas que no estaban haciendo las cosas bien, pero había muchas personas también que amaban a Dios y que buscaban a Dios y que buscaban hacer las cosas bien y que buscaban justicia, ¿ok? Después tenemos a Jerónimo. Jerónimo era un erudito y Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del latín, la Vulgata, que fue la Biblia oficial de la Iglesia Occidental por 1000 años. ¿Ok? Aquí en México, hasta hace no mucho tiempo, no sé cuántos años, me cuentan, porque no me tocó, que la Biblia se encerraba en un lugar en la casa con llave y que solamente podría llegar el padre y podría abrir la Biblia para leerla. Y claramente mucha parte, mucha porción de la misa católica todavía se hace justamente en latín. Pues bueno, esta traducción fue por Jerónimo, ¿ok? Nosotros le debemos esa traducción. Y después tenemos a un varón, Agustín de Hipona, el teólogo máximo. Su influencia formó la doctrina de la Iglesia por siglos. Él es el autor de las Confesiones y la Ciudad de Dios. Estas personas influenciaron, defendieron y marcaron pauta para que nosotros hoy estemos leyendo la Biblia, estemos adorando libremente, pudiendo decir con toda la libertad, sin miedo a que nos suceda nada, bueno, que nosotros creemos en Jesús. Y es muy importante que nosotros nos empapemos de cuál es nuestro origen. La siguiente clase te voy a hablar de la iglesia medieval. Te pido que no te la pierdas. Te pido que por favor te quedes, que pongas un recordatorio, que vengas. Porque
porque nosotros al aprender, como lo que yo te decía de muchas veces la historia, la ficción está plagada de historias reales que no conocemos. A nosotros la historia nos sirve para aprender de lo que otros hicieron mal, para aprender también de lo que otros sí hicieron bien, para aprender de las personas sobresalientes, de las personas que amaron a Dios, de cómo había personas que se enfrentaron a un imperio completo solamente por defender su amor a Dios. Y eso es tan bonito, afirmar nuestra fe y nosotros cimentar nuestra creencia de cualquier manera, alimentar nuestra mente justamente de cosas que nos edifiquen. Y bueno, pues te doy la bienvenida, bueno, más bien, me despido, te quiero dar la bienvenida y ya acabé. Y pues bueno, los esperamos. La siguiente semana tenemos discipulado de finanzas bíblicas. Si tiene problemas, si quiere tener estrategias para organizarse, si quiere tener ideas de negocio también, pues los invitamos a que nos acompañen a este discipulado. Y pues pastora, le cedo el micrófono. Muchas gracias y pues bendiciones. No sé si tenga algún comentario. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Hola Monse, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias por, wow, no sé cómo le haces para organizar tanta información y poderlo transmitir de tal manera que, pues, que se hace como ligera, ¿no? Como fácil, pero yo sé que es bastante información y no es fácil, pues, transmitirla, ¿no? Pero lo hace de una manera que la entendemos. Muchas gracias, Monse, te bendecimos. Dice Adriana Moreno, muy interesante, gracias. Gloria a Dios, claro que sí. Esa es muy interesante, es demasiado edificante. Es una gran oportunidad que tenemos de ser bendecidos a través del conocimiento, de conocer cuál ha sido la historia de la iglesia cristiana. ¿Cuál es el origen de la iglesia cristiana? Hola Alejo, buenos días. Buenos días, estoy todavía en la mañana. Buenas noches, Dios te bendiga. Es importante que como cristianos de verdad tengamos el conocimiento de la historia de la iglesia. Así que Monse, muchas gracias por ese trabajo tan bueno que hace, porque es que organizar tanta información, wow. De verdad que me le quito el sombrero, muchas gracias, que el Señor la siga capacitando, le siga dando más para que pueda compartir con nosotros. Y por supuesto que eso nos va a ayudar mucho porque esto afirma nuestra fe y aparte que nos forma de tal manera que no cualquier persona va a venir a enredarnos o a decirnos cosas porque ya nosotros hemos avanzado en tener conocimiento de cómo ha venido evolucionando el tema de la iglesia, el origen, de dónde venimos, por todos los episodios, por todas las etapas que ha tenido que atravesar la iglesia cristiana. Muchos cristianos desconocen este tema, Monse. Muchísimos creyentes lo desconocen. Bueno, yo afortunadamente, yo vengo de una iglesia donde tenía muy buenos cimientos y nuestro pastor, eso sí, era sagrado cada 8 días que nos estaba capacitando con todos estos temas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es poder transmitir todos estos conocimientos. Bueno, lo único es que sí me deja un poquito triste, es que la asistencia está bastante bajita. Creo que la gente le aburre un poco el tema de adquirir conocimiento, de conocer cuál es el origen de la iglesia, por todo lo que ha pasado en nuestra iglesia. Y se van, no se quedan. Y qué lástima porque, o sea, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hay algo tremendo que agrega Oseas. ¿Es Oseas? Sí, Oseas es que habla del conocimiento. Dice que por cuanto
nosotros despreciamos el conocimiento, Él nos desprecia, Él nos abandona. Y aparte de eso, no solo a nosotros, sino al sacerdocio. Y no solo al sacerdocio, sino también dice de nuestros hijos. Así que es una gran responsabilidad que como cristianos y como hijos de Dios adquiramos y aprovechemos este conocimiento que nos transmiten en estos discipulados. Mi hermanito Eugenio, Dios te bendiga, buenas noches, wow, qué bendición verle por acá. Mi Adri, también me alegra tenerle acá, gloria a Dios, aleluya, qué bonito, qué bonito. Y bueno, pues así llegamos al final de este discipulado. Como dijo Monse, dentro de 8 días tenemos discipulado de finanzas bíblicas, que está a cargo de de Ani, de Amaireni. Ella también nos transmite muchísima información conforme a la palabra de cómo ser buenos administradores. Bueno, Eugenio dice, interesante la información, claro, es muy interesante y es muy importante para nosotros. Son bases que sostienen nuestra fe y que podemos apreciar los moveres de los hombres y muchas veces cómo hacen doctrina y cómo muchas veces se antepone más doctrina de hombres y no de Dios, porque se desconoce cómo se mueve el poder eclesiástico, cómo se manipula todo este tema, todo lo que se crea, todo lo que, bueno, algo que de verdad me tomó por sorpresa, no sé, lo desconocía totalmente, es que no sabía que el Papa había anunciado que ya María no era intercesora, que ya no estaba al nivel de Dios. O sea, que ya no se le adoraba ni se le pedía, porque esa ha sido una gran polémica con los católicos y se puso mucho argumento contra los creyentes, contra los cristianos protestantes, porque yo me considero una cristiana protestante. Entonces, era ese tema, ¿no? Es que ustedes porque no aceptan que María, que a ella le pedimos, que ella hace milagros, que ella la mamá, que ella la intercesora, que no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, eso sí me lo voy a buscar y la verdad me voy a empapar un poco más del tema porque me parece importante que lo enseñemos, que empecemos a difundir esto. Es muy Sí, me importante. pareció, Porque a lo mejor como yo lo desconozco, también los católicos lo deben estar desconociendo. Dime. claro, claro, no tiene tanto, pastora. Yo lo vi el mes pasado y, Ujú. y no vi tanta promoción de eso en los medios, pero fue el Papa mismo el que dijo eso, que ya María no era considerada corredentora, sino que era solo la mamá de Jesús y que no estaba al mismo nivel y que no se le debía de adorar. Y me pareció así de que, wow. Pues yo sí quedé sorprendida ahí porque la verdad desconocía ese tema y me parece importante que una vez que pues que recibamos ese conocimiento empecemos a fomentarlo, ¿sí? A difundirlo y, y wow, yo también estaba mirando hoy unos podcasts y podía apreciar cómo la Iglesia Católica ha cambiado toda su manera de trabajar ministerialmente. Es muy parecido su trabajo hoy en día ministerial al que hacemos nosotros como como iglesia cristiana. Entonces yo digo, wow, o sea, de alguna manera han empezado como a meter dentro de su doctrina o de su iglesia el modelo de trabajo de nosotros los cristianos. Y yo dije, wow, han empezado a hacer cambios. Y muchos sacerdotes, que eso sí tengo pleno conocimiento, han quitado también el tema de la idolatría, el tema de las estatuas, de los muñequitos, de todo esto, ¿no? Lo han empezado. E incluso la Iglesia Católica se ha, ¿cómo se diría? Como dividido, ¿no? Ahorita hay católicos sacerdotes que se están casando, cuando algo que predominaba en la Iglesia Católica era el no permitir que el sacerdote se casara. Claro que eso ya son temas de poder
económico, ¿no? Manipulación financiera. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados, Dios me los Sí, bendiga pastora, grande ya nada con más mucho. para darle el dato rápidamente. Esto se anunció el Sí, 3 de noviembre. el 3 Se de anunció el 3 noviembre. de Ah, noviembre claro. de este año que 3 de noviembre se niega como corredentora a María. Y le quiero decir que yo escuché en las noticias que muchas monjas marianas dijeron, no, ya no me interesa la iglesia católica porque como mi a la Virgen, pues ya no me interesa servir. Y salieron corriendo porque dijeron, entonces me entregué mi vida a algo que Que no. ellos dicen que ya no es válido. Está muy fuerte. Claro, yo creo que también de alguna manera esas personitas deben de llegar a Cristo, a la iglesia cristiana y ser restauradas porque me imagino que es de ser algo muy impactante, muy fuerte, porque ese grupo mariano es bastante, ¿cómo le diría yo? Como disciplinado, como rígido, muy organizado, trabajan muchísimo, yo más o menos tengo conocimiento del tema, los marianos o las marianas, el tema mariano es bastante fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, wow. Pero yo creo que todo esto es obra de Dios. Finalmente la verdad tendrá que salir a la luz, así como hace muchísimos años atrás, Martín Lutero fue el hombre utilizado por el Señor para que saliera el tema de las indulgencias, para que se pudieran publicar esas 91 tesis que fue la que fue lo que trajo la apertura a la iglesia protestante, ¿no? Y pues de ahí empezamos, salimos nosotros porque realmente salimos de la iglesia católica, ¿no? Y muchos cristianos desconocen ese tema. Pero bueno, yo creo que eso más adelante lo tocaremos, ¿cierto, Monse? Ya tú lo tocarás más adelante. Ese tema es bastante bonito. Es algo, y creo que es muy importante. La historia de Martín Lutero a mí me gusta mucho. Yo digo, wow, este tipo la pagó, el precio que pagó fue fuerte. La persecución, y ahí está involucrada también una monja con Martín Lutero. Es algo muy bonito. Bueno, más adelante estaremos hablando de ese tema también, gloria a Dios. Bueno, iglesia preciosa, les extiendo la invitación para mañana a las 5 de la mañana. Gloria a Dios, a las 5 de la mañana estaremos en el devocional. Recuerde que en las mañanas estamos orando, intercediendo. Y por supuesto le damos libertad al Espíritu Santo para que abra nuestras vidas. Después vamos a estar compartiendo una reflexión, ministrando, orando y permitiendo la obra de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que usted salga fortalecido. Cuando usted salga de casa a laborar como Monse, que Monse, cuando ya llega a su trabajo, pues llega fortalecida, ya buscó, ya oró, ya sirvió. Bueno, es algo muy, muy bonito y muy poderoso. Así que les espero mañana a las 5 de la mañana para el devocional y el jueves nos volvemos a ver a las 8 p.m. Este jueves nos toca Monse Damas o Caballeros. Ah, no, Caballeros. Noche de hombres. Este jueves es Caballeros, sí, ya me acordé. Caballeros, pastora. Ajá, amén, amén. Entonces, el jueves a las 8 p.m. hora Colombia y mañana a las 5 de la mañana estaremos aquí de nuevo conectados, orando, clamando. Bien. Así que bueno, quedamos despedidos, Padre precioso, Madre Rey eterno. Nos cubrimos con la sangre del Cordero inmolado. Ahora bendecimos cada hombre y cada mujer que está en esta plataforma, aquellas personitas que estuvieron, pero a lo mejor ya se retiraron. Descubrimos también en oración, aquellos que nos acompañaron tal vez un tiempo, también le cubrimos en oración, oh Dios. Padre, a ti solo a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo, Señor. Estamos, Señor, bajo tu cobertura, bajo tu protección divina. Bendecimos cada hombre y cada mujer, Señor, presentamos sus necesidades, sus anhelos, bendito Dios, y te pedimos, mi Rey precioso, que por favor, Señor, sea propicio a cada necesidad,
a cada clamor, Dios. Confiamos en ti, en tu voluntad, en tu poder, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Monse, muchas gracias. Dios te bendiga. Bendiciones para todas las personitas que están ahí. Bye bye, shalom, shalom. Nos vemos a las 5 de la mañana, ¿vale? Chao, chao. Bendiciones. Pongan su alarma 30 veces como yo. Ay, sí, por favor, pongan la alarma para que se despierten muy temprano. Bueno, chao, chao. Hasta mañana.